Hola, buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos en este pequeño webinar que va a ser muy rápido para intentar explicar lo que viene a ser el paquete económico del 2022. Sé que estamos en el 2022, sé que es abril, casi abril del 2022, pero por cuestiones operativas no pudimos hacer este evento antes, así que lo estamos haciendo ahora, intentando y procurando que sea de su utilidad. Vamos empezando por definir algunos conceptos, vamos definiendo lo que es paquete económico. De cualquier forma, lo que nosotros preparamos lo vamos a hacer llegar mediante una presentación. Por favor, déjenos su correo electrónico, no les vamos a mandar publicidad ni nada, ni los vamos a meter a grupos de compra de criptomonedas. Lo que queremos es poderles enviar la presentación que hicimos. El paquete económico es un conjunto de reformas que año con año, en base al principio de anualidad de la tributación, el Ejecutivo Federal envía a los diputados. Este paquete de reformas inicia en términos del artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que los diputados aprueben dos cosas. Número uno, la ley de ingresos de la Federación. Ingresos Federación para el año correspondiente y el presupuesto de egresos de la Federación. Hasta ahí es lo que todos los años se tiene que hacer. Esta aprobación del paquete económico no es opcional, aunque si no pasa nada, ¿qué es lo que sucede? Aplicamos las reglas y los presupuestos previstos en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos del año anterior. Pero entonces, en la ley de ingresos de la Federación se prevé un estimado de cuánto dinero va a obtener el gobierno federal. Es decir, vamos nosotros a establecer, es como cuando se viene el principio de mes, ¿no? Creo que este mes voy a ganar, no sé, 10,000 pesos. Pues, ¿sabes qué? De estos 10,000 pesos voy a destinar 5,000 para transporte, 3,000 para renta y me quedan 2,000 pesos para poder comer. Bueno, es básicamente lo mismo que hace el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos de la Federación. Pero entonces, para yo poder hacer un estimado de cuánto yo voy a ganar, necesito también establecer cómo es que lo voy a ganar y qué medidas lo voy a hacer. En materia esto se llama derecho presupuestario. Y el derecho presupuestario tiene un hermanito. Ese hermanito se llama derecho fiscal. Y a su vez tiene una ramificación que se llama derecho tributario. El derecho tributario es el que se encarga de estudiar la relación entre los particulares con el Estado y cómo los particulares vamos a contribuir para sostener los gastos del Estado. Entonces, como esto viene inmerso en la ley de ingresos de la Federación, es necesario realizar también modificaciones a los sistemas tributarios. En este caso, la cuestión tributaria federal, hay que recordar que hay cuestiones tributarias estatales y cuestiones tributarias municipales. Tenemos las legislaciones de carácter sustantivo. Las legislaciones de carácter sustantivo es la que establece la creación, modificación o extinción de la obligación jurídico-tributaria. Aquí nosotros tenemos a la ley del impuesto sobre la renta, tenemos a la ley del impuesto a valor agregado, tenemos a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Y también tenemos la ley de hidrocarburos, pero pues bueno, esa no nos toca a nosotros analizarla. Y después tenemos también las leyes de carácter adjetivo o de carácter procesal. Es decir, acá nos va a decir el qué, acá nos va a decir el cómo. En esta se encuentra principalmente el Código Fiscal de la Federación, y yo también agregaría, aunque no se trata de una ley en sentido formal y material, la resolución miscelánea fiscal, en virtud de la gran cantidad de cláusulas habilitantes que existen en las normas, que le permiten a la autoridad fiscal obligarnos a hacer ciertas cosas. Entonces, en el paquete económico del 2022, pues vamos a encontrar todas estas modificaciones, ¿no? Vamos a encontrar la ley de ingresos de la Federación, vamos a encontrar el presupuesto de egresos, vamos a encontrar reformas, adiciones y derogaciones a la ley de renta, ley de IVA, ley del IEPS.
Vamos a encontrar también modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Esto en cuanto a cuestión legislativa y por último, modificaciones a la resolución miscelánea fiscal y esto pues obviamente solo le corresponde al Servicio de Administración Tributaria. La reforma, bueno, el paquete económico, que básicamente estamos hablando de una reforma de carácter tributario, que es la que nos toca a nosotros analizar aquí. Una reforma de carácter fiscal implicaría analizar más cosas y que la verdad no nos corresponde hacerlo. Entonces, en el carácter tributario, vamos analizando una por una. La ley de ingresos de la Federación no trae gran novedad. La ley de ingresos de la Federación, lo vamos a hacer muy rápido. La ley de ingresos de la Federación prevé un ingreso de la Federación, ahorita les digo, me parece que es de 7 billones de pesos y establece la tasa de los recargos, establece la tasa de prórroga cuando nosotros solicitemos créditos, prórroga en el pago de créditos fiscales. ¿Por qué es importante esta parte? Porque esa tasa de prórroga se aplica también para la tasa de los recargos. Hay que recordar que conforme al artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, si nosotros no pagamos en tiempo nuestras contribuciones, le tenemos que pagar una especie de indemnización al fisco. Esta indemnización recibe el nombre de recargos. En materia, ¿cómo decirlo? En materia de derecho comercial, en materia de derecho privado, este tipo de sanciones se conocen como intereses moratorios. Solamente que en materia de derecho público no le puedes llamar intereses, por eso le llamamos recargos. Los recargos son diferentes a las actualizaciones. Las actualizaciones se calculan conforme al artículo 17 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, vamos empezando. Ley del impuesto sobre la renta. Ley del impuesto sobre la renta, ¿qué es lo que trae de importante? Trae en particular las siguientes cuestiones. Cuestión número 1, partes relacionadas. Cuestión número 2, la materia del dictamen, que quizá, digo, no nos va a tocar a muchos hacerlo, pero pues igual hay que tener en cuenta que el dictamen regresó, la obligatoriedad del dictamen regresó, en ciertos supuestos nada más. Número 3, la figura de lo que viene a ser la figura del régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales. Y, ¿qué se me está escapando? Y hasta ahí. Digo, hay otras cuestiones también, pero ya son cuestiones muy particulares que aplican a cuestiones muy específicas. Partes relacionadas. Antes del 2022, las partes relacionadas, ¿qué era lo que se atacaba aquí? Lo que se atacaba, imagínense, esta línea es la frontera entre los Estados Unidos de América y México. Entonces, conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hay extranjeros que vienen y hacen negocios a México. Esta forma de hacer negocios puede ser permanente, lo que se conoce como establecimiento permanente, puede ser no tan transitoria, lo que puede ser un representante, o puede ser meramente transitoria, donde ni siquiera tienes un establecimiento permanente ni un representante, pero tienes una fuente de riqueza. Esto va a atacar la primera, que es cuando el extranjero tiene en México una sucursal. ¿Qué era lo que sucedía? Pues bueno, el norteamericano era pues dueño de la empresa en Norteamérica, pues era dueño también de la empresa en México. Entonces lo que hacían los mexicanos, la empresa mexicana, es que la empresa mexicana le pasaba dinero mediante compras o mediante el pago de regalías. Y entonces para el extranjero, en muchos casos el ingreso no acumulable, y en muchos casos para el mexicano esta era deducible. Entonces fue cuando esto sucedió en la reforma pasada del 2019. En la reforma pasada del 2019, del año 2019, perdón, cuando tú haces este tipo de operación, no es deducible para el mexicano. Aunque le tengas que pagar regalías, aunque le tengas que pagar compras, le pagues regalías, pero nada más.
Pero quedó el de las compras. El de las compras es donde se hacen unas cosas que se llaman estudios de precios de transferencia. Estudio de precios de transferencia. Que se tienen que hacer conforme a los artículos 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es un procedimiento muy complicado, es un procedimiento demasiado complejo, que incluso pocos despachos en el país lo hacen, y quien lo hace te están cobrando entre 20 y 45 mil dólares por hacerte este estudio. Esto era hasta el 2022. A partir del 1 del 2022, se hace la precisión y se establece que las operaciones entre partes relacionadas ya no solamente es con una entidad en el extranjero, sino que puede ser entre mexicanos. Entonces, ¿qué pasa? Suponga, ¿cuándo se van a dar las partes relacionadas? Sobre todo se van a dar solamente en personas morales. Básicamente, entre personas físicas va a ser muy difícil que exista. Nosotros tenemos una sociedad anónima, ¿no? Sabemos que las sociedades, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tienen 3 órganos. Puedes tener más, pero los que necesitas para existir son 3. La Asamblea General de Accionistas, donde están los accionistas. El órgano de administración, que recordemos que el órgano de administración puede ser un administrador general único o puede ser un consejo de administración. Y por último, un órgano de vigilancia, que también puede ser colegiado o puede ser unipersonal. Cuando se trata de unipersonal, esto se llama comisario. Cuando es colegiado, se llama órgano de auditoría o comité de auditoría. Bueno, te voy a poner comité. Comité de auditoría. Supongamos que esta empresa se dedica al arrendamiento de vehículos. Y vamos diciendo, Carlos Martínez Reyes es accionista de esta sociedad. Es accionista en un 20%. Y hay otro accionista que se llama Pedrito Pérez Pereira, que es accionista en términos de un 80%. La sociedad no la administra ni Carlos ni Pedro. Es administrador general único y es José López López. Es un nombre que se me ocurrió. No es porque conozca a un José López López, pero es algo que se me ocurrió. Y hasta ahí todo está bien, ¿no? Pero imagínate que acá tenemos otra SA. Es más, tenemos una SC. Una sociedad civil que se dedica a la prestación de servicios jurídicos. Entonces, vamos imaginando esta operación. En esta operación, la sociedad civil y la SA son partes relacionadas porque resulta ser que Carlos Martínez Reyes es socio de la SC y es socio de la SA. Eso se refiere a partes relacionadas. Ojo, no tiene que haber control efectivo de una persona sobre la otra, solamente debe haber participación. ¿Va? Entonces, ¿cuándo se va a dar esta operación entre partes relacionadas? Cuando la SA le rente un vehículo a la SC. Aquí hay una operación de partes relacionadas. Estas dos son partes relacionadas y esta es una operación de partes relacionadas mexicana. Ahora, conforme a esta cuestión de las partes relacionadas, se insertó en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nuevas obligaciones para cuando se hagan partes relacionadas. ¿Qué me está pidiendo que haga? Ojo, no me está pidiendo estudio de precios de transferencia, ¿eh? El estudio de precios de transferencia solamente se da cuando estamos hablando de empresas multinacionales y estamos hablando de pagos al extranjero mediante transferencia de dividendos, de regalías o de tecnología. No estamos hablando de operaciones con nacionales. Pero lo que sí me pide el artículo 76 de la Ley de Renta a partir de este año es que debo conservar la información en contabilidad ¿de qué cosas? Yo lo interpreto como lo siguiente. La materialidad de cómo llegaste a determinar ese precio. ¿Cómo determinaste el precio?
¿Por qué? Porque si son partes relacionadas, si yo, Carlos, soy socio en la SA que renta el carro y soy socio en la sociedad civil que es la arrendataria del carro, pues le puedo decir a la SA, oye, pues el precio normal es de 10,000 pesos, ¿no? Oye, a mí no me cobres 10,000 pesos, a mí cóbrame 5,000, porque para que sea más barato para mí. O bien, no me cobres 5,000, cóbrame 30,000 pesos. ¿Para qué? Para yo tener una deducción más amplia para impuestos sobre la renta. Esto no quiere la norma. La ley no quiere eso. La ley no quiere que nosotros nos pongamos a fabricar de forma artificial los precios entre partes relacionadas. Lo que nos está pidiendo la ley es de que materialicemos cómo llegamos al precio de que la operación entre partes relacionadas es una igual como si fuese entre partes independientes. No nos está pidiendo estudio de precios de transferencia. Yo lo que recomiendo es seguir las indicaciones del artículo 76, la fracción séptima, y solamente anexar la información que nos está pidiendo ahí, no anexar más cosas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué obligación adicional tenemos? Las operaciones entre partes relacionadas. Hay que presentarla a más tardar, hay que presentar una declaración informativa de operaciones entre partes relacionadas a más tardar el 15 de febrero del siguiente año. Hay que recordar también que las partes relacionadas serán, por eso pusimos el órgano de administración y el órgano de vigilancia. No es necesario que solo se repitan los socios. Si se repite el órgano de administración o se repite el órgano de vigilancia, también se consideran partes relacionadas, porque se considera que hay una influencia significativa respecto de cómo se determina el precio de la operación. Ok, luego seguimos con el dictamen. El dictamen regresó. Bueno, esto también viene del Código Fiscal de la Federación, pero lo abordamos de una vez. El dictamen de forma obligatoria regresa, nunca se fue, pero era opcional. Ahora el dictamen ya es obligatorio. El dictamen de estados financieros ya no es por contador público certificado. Ahora al contador le cambiaron el nombre y se llama contador público inscrito. Básicamente es lo mismo. No hay una razón en la exposición de motivos de por qué el Ejecutivo propuso que se le cambiara el nombre, pero pues al final de cuentas así sucedió. Denme oportunidad, nomás quiero constatar un dato. Bueno, el dictamen ahora, puedes optar tú por presentarlo si tus ingresos acumulables son arriba de 962 millones de pesos, pero es obligatorio hacerlo si el total de tus ingresos acumulables en el ejercicio fiscal pasado fue de 1,600 millones de pesos. Digo, son números aproximados porque no encontré el dato, pero en la diapositiva que te voy a mandar, ahí sí vienen todos los datos. Ojo, cuando el dictamen, antes del 2014, el dictamen era como una especie de blindaje, porque el dictamen es una opinión que un contador público inscrito realiza sobre el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, pero ojo, no lo está haciendo porque tú se lo estás pidiendo, lo está haciendo porque la ley lo obliga o te obliga a ti también. Por lo tanto, debemos entender que el contador público inscrito es un auxiliar de la administración tributaria. Ojo con esto. En el pasado, el dictamen te protegía de las facultades de comprobación. Es decir, si tú presentabas el dictamen, ya sea de forma obligatoria u opcional, si el Servicio de Administración Tributaria
te hubiera querido iniciar algún tipo de facultad de comprobación, el Servicio de Administración Tributaria debió haber primero vencido el dictamen, es decir, debió haberle quitado validez al dictamen. Esto se conocía como revisión secuencial. Ok. Ahora, regresó el dictamen de carácter obligatorio para estos dos tipos de personas, pero no les protege contra visitas domiciliarias ni ningún tipo de facultades de comprobación. Irremediablemente, el Servicio de Administración Tributaria tiene la opción de poder decidir si se va por la revisión secuencial del dictamen o se va directamente con el contribuyente. Hace un momento dijimos que hay que tener cuidado con la palabra auxiliar, porque hay que tener cuidado con la palabra auxiliar, porque, híjole, no sé por qué lo metieron, pero yo creo que fue por dar terrorismo, por dar terror. Si el contador público inscrito al momento de que te dictamina, te audita tus estados financieros, se da cuenta de alguna irregularidad y no la notifica a la autoridad fiscal, ojo, no dice el Ministerio Público, dice la autoridad fiscal, o sea, quiere que el contador público inscrito vaya de chismoso, pero no como su deber ciudadano de ir con el Ministerio Público y decir, oye, yo estaba analizando esos estados financieros y me di cuenta que el contribuyente Carlos Martínez Reyes, pues, cometió un delito de defraudación fiscal, te lo paso al costo, Ministerio Público. No. Tiene que ir con la autoridad fiscal y decirle eso. Si no se lo dice, el contador público inscrito es responsable del delito de encubrimiento. Esto no es nuevo. O sea, el Código Penal Federal siempre ha establecido la figura de encubrimiento. Y si yo me di cuenta de que al momento de que te practiqué una auditoría, que cometiste errores al momento del cumplimiento de tus obligaciones tributarias y no lo avisé a la autoridad correspondiente, pues obviamente, o incluso te ayudé a que se notara menos porque le movimos un número aquí, le movimos un número allá y ajustamos para que todo pareciera bien, pues claro que soy de responsable del delito de encubrimiento. Nos lo metieron al Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué no lo metieron? Para que lo notemos. Porque, siendo sinceros, muy pocos leemos el Código Penal Federal, pero sí leemos la legislación fiscal. Entonces, en ese punto, pues sí nos están diciendo, oye, contador público inscrito, si te das cuenta de que el contribuyente al que estás dictaminando no cumplió debidamente, me avisas. Si no me avisas, eres responsable del delito de encubrimiento. Y ahora tenemos los recicos. Los recicos es bueno, ahorita le pongo la S, me faltó la S. Recicos. Los recicos es el acrónimo de régimen simplificado de confianza. El régimen simplificado de confianza vamos a encontrar dos regímenes simplificados de confianza. Vamos a encontrar uno para personas físicas y vamos a encontrar otro para personas morales. En la exposición de motivos que manda el Ejecutivo Federal a la Cámara, al órgano legislativo para modificar esto, él sostiene que la mayoría de los mexicanos, nuestros ingresos, la mayoría de personas físicas, no ganamos más de 3,5 millones de pesos al año. Y que la mayoría de estos ingresos provienen de actividades comerciales, pues principalmente de pymes, o de actividades empresariales, pues de freelance, lo que nosotros conocemos. Entonces, dice el Ejecutivo, no es necesario poner tantas cargas administrativas, tantas cargas fiscales, tantas cargas financieras u operativas a un contribuyente que realmente no gana mucho. Por ejemplo, yo como abogado, tendría que darme de alta en el régimen general de ley de las personas físicas, es decir, régimen de actividades empresariales y profesionales, y estaría obligado a cumplir con un montón de obligaciones. Básicamente lo que nos está diciendo en el reciclo para personas físicas es no lo hagas, te voy a dar la siguiente facilidad. El régimen de simplificado de confianza inicia en el artículo 113E de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es conveniente mencionar que este nuevo régimen deroga al régimen de incorporación fiscal. Ya no existe el régimen de incorporación fiscal.
A medias tintas. ¿Por qué digo a medias tintas? Porque ¿qué pasa si tú fuiste un contribuyente que hasta antes de agosto del año pasado, del 2021, tú te diste de alta en el RIF, en el régimen de incorporación fiscal? Con la nueva entrada, con la entrada en vigor del nuevo régimen, no quiere decir que en automático ya dejes de tributar en ese régimen, sino que tú tienes la opción de poder seguir tributando en el régimen de incorporación fiscal si tú así lo decides. Si no, el propio sistema del SAT te va a mover al reciclo. ¿Cuándo se tenía que presentar? Para estos efectos se tenía que presentar una declaración informativa a más tardar, me parece que fue el 28 de febrero de este año, donde tú decidías, ¿sabes qué? Me voy a quedar en el RIF, no me mandes al reciclo. Las personas que no mandaron este aviso de que me quedo en el RIF, el sistema automáticamente los movió, o ya sea a reciclo, o los movió a los otros regímenes. Ay, perdón. Ahora, ¿qué diferencias hay entre el reciclo y el RIF? La principal diferencia que yo le vi es que en el reciclo no hay limitación de actividades profesionales. Uno de los principales problemas del RIF es que si tú querías ser parte del régimen de incorporación fiscal, tú no podías ser una persona que ejerciera su actividad mediante un título profesional. Es decir, los abogados, los contadores, los médicos, los arquitectos no podían accesar al régimen de incorporación fiscal. Ahora, en el reciclo, se hizo tanto para actividades empresariales como para actividades profesionales. Entonces, los profesionales pueden meterse a lo que viene a ser el régimen simplificado de confianza. La otra diferencia, el límite superior señalado en el régimen simplificado de confianza es de 3.5 millones de pesos. Mientras que en el régimen de incorporación fiscal era de 2 millones de pesos. ¿Qué otra cosa? Una de las cosas que a lo mejor sí vamos a extrañar es que conforme a la ley del IVA, el IVA que tú le trasladabas a tus clientes, te lo permitían que te lo acreditaran. Es decir, te lo estaban regalando, en pocas palabras. Aquí te regalaban el IVA. Ahora, en el régimen simplificado de confianza ya no se puede. Tú tienes que presentar tu declaración y tienes que trasladar lo que viene a ser el IVA. ¿Qué pasa si yo soy una persona que le vendo a puro público en general? No sé, tengo un puesto de frutas o tengo varios puestos de frutas y yo me paso vendiendo frutas en las oficinas. A mí me pagan puro en efectivo y pues nadie me pide comprobante fiscal, nadie me pide factura. ¿Qué es lo que se hace ahí? Al final de mes agarras todos los ingresos globales y lo que tú realizas es un comprobante fiscal de ventas al público en general. Es un comprobante fiscal global donde metes a todos tus ingresos y también le pones lo que viene a ser el RFC, es un RFC genérico del destinatario. Otra de las cosas es que el régimen de incorporación fiscal te permitía deducciones. El régimen simplificado de confianza no permite deducciones. Es decir, los ingresos que tú obtengas, eso se considera base para efectos del impuesto sobre la renta. La siguiente es la base. En el régimen simplificado de confianza, la base era la misma para la persona física, que ¿cuál era? Era la tasa del 35%. Pero ¿qué era lo que sucedía? Había una reducción. En el año 1 de que tú eras parte del régimen de incorporación fiscal, había una reducción del 100%. En el año 2 había una reducción del 90%, en el año 3 había una reducción del 80%, y así sucesivamente hasta que te convirtieras en un régimen de ley. En cambio, en el reciclo, la tasa máxima es del 2.5%. A ver, déjatelo por aquí, no me vaya yo a estar. Sí, es 2.5%. La tasa mínima es del 1%. La tasa máxima es del 2.5%. Entonces vamos poniendo un ejemplo. Suponiendo que tú ganas, ojalá, y ojalá yo también, 3 millones de pesos por
la tasa del 2.5 porque nos vamos a encontrar ahí conforme a la tablita del 113E. 3 por 2, 6, son 65,000 pesos. Esto es lo que vas a pagar de impuestos sobre la renta en este nuevo régimen. Mientras que acá quizá era diferente. ¿Cuál es la disyuntiva entre ambos regímenes? La disyuntiva es esto, el IVA. Porque si tú trasladabas mucho IVA, pues a lo mejor decías, ¿sabes qué? No, pues yo me quedo con el IVA porque me lo están regalando, porque el IVA trasladado es para mí. Acá ya no puedes hacer eso. Entonces, es por lo que los contribuyentes no se decidían. En mi opinión, es un buen régimen. Si puedes adoptarlo, adóptalo. No tiene mayor complejidad. Si vas a iniciar operaciones, no te pone una limitante de tiempo. Puedes optar por él en el momento que tú quieras. Solamente una cosa. ¿Quién no se puede meter al reciclo? Los miembros de personas morales. Por eso no podemos, yo no puedo entrar porque yo tengo una sociedad civil que es con la que opero mi firma, entonces pues no puedo meterme ahí. Si no, créeme que lo haría. Por esto mismo que no pueden ser parte de los miembros de personas morales, es que el régimen de agapes tuvo un cambio. En el régimen de agapes hay que recordar que había exenciones para las personas físicas que se dedicaran a actividades agrícolas, silvícolas y ganaderas. Si ya tienes esto, pues ¿para qué te doy el beneficio del agape? Mejor lo derogué yo como legislador y te di este beneficio. Y el beneficio adicional de que si te dedicas exclusivamente a estas actividades, tienes una exención del impuesto sobre la renta de hasta 900,000 pesos anuales, lo cual también pues es una gran ventaja. Lo demás tiene relación, lo demás que viene a la ley de impuestos sobre la renta es sobre la retención de intereses, sobre la tasa de los intereses, operaciones de enajenación de acciones con residentes en el extranjero, enajenación de acciones a costo fiscal cuando se trate de reestructuración de grupos de sociedades, entre muchas otras cosas que no la voy a abordar porque pues, la verdad no nos alcanza el tiempo y por respeto a su tiempo, pues mejor le vamos a dar así. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es el hecho de que las instituciones financieras están obligadas a informar el día 17 del mes inmediato siguiente los depósitos en efectivo arriba de 15,000 pesos de cada persona que usa el sistema financiero. Así que hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, la ley del impuesto a los depósitos en efectivo ya se derogó, ya no te cobran impuesto por los depósitos en efectivo, lo cierto es que le siguen informando al SAT de lo que estás haciendo con tus depósitos bancarios. Y si te practican facultades de comprobación, vamos a tener un gran problema porque nos van a iniciar el procedimiento de discrepancia fiscal del artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta y es donde vamos a tener problemas. Ok. En el impuesto sobre la renta, digo, igual en la presentación, digo, no es que me esté estudiando en eso, pero en la presentación viene un poco más completo porque sí se reformaron demasiadas cosas. En la ley del IVA, ¿qué tenemos? En la ley del IVA tenemos una claridad de que el impuesto al valor agregado se trasladará a tasa cero en dos supuestos adicionales. Bueno, se aclaró el primero. ¿El primero cuál es? El primero es alimentos, tanto para el ser humano como para animales. Ojo, esto no quiere decir que las croquetas estén a tasa cero. No, las croquetas siguen teniendo tasa 16. De hecho, lo establecen en el artículo 2A de la ley del IVA, se sigue estableciendo esa exención. Lo único que se precisó, entonces, ¿a qué se refiere con alimentos para animales? A la pastura, al forraje, a lo que comen el ganado en las granjas. A eso se refiere. Y número dos, productos de higiene menstrual. Lo que son toallas sanitarias, lo que son copas menstruales, todo ese tipo de cuestiones también son a tasa cero.
Pero ¿en qué se beneficia el consumidor final si esa tasa cero? En que los productos de higiene menstrual tienen que ser más baratos, porque ya no te están trasladando el IVA. ¿Ah? Ok, ¿qué otra cosa? En la ley del IVA. Esto tiene que ver con hidrocarburos, pero lo voy a abordar más adelante. Déjame un momento. Ay, me faltó una cosa bien importante. En lo que vienen a ser los requisitos del acreditamiento, se necesita el acreditamiento del IVA que tú pagas en importación, se necesita que el pedimento de importación esté a tu nombre. Antes, ¿qué era lo que pasaba? Antes, los agentes aduanales o los gestores realizaban el pedimento de importación, pero no estaba a tu nombre. Luego, tú como contribuyente, como el beneficiario final de esa importación, pues realizabas la mecánica de acreditamiento y pues ahí había serias confusiones. Ahora, a partir de este año, el pedimento de importación, para que tú puedas hacerte acreditable el IVA pagado en importación, necesita estar a tu nombre, al nombre del contribuyente. Número 2, en lo que se refiere a la informativa que deben presentar los prestadores de servicios digitales, antes era de carácter trimestral, lo eliminaron, ahora es de carácter mensual. ¿Por qué dicen de carácter mensual? Pues yo creo que lo quieren hacer más, más expedito lo que viene a ser el tener esta información. Y en concordancia con lo que estábamos viendo del reciclo, pues se deroga el capítulo correspondiente al régimen de incorporación fiscal, que era el que te permitía el acreditamiento del IVA que tú trasladas. Entonces eso ya no sucede. Si estás en régimen simplificado de confianza, tienes que presentar tu declaración y trasladar la totalidad del IVA. Me faltó algo de la ley de renta, así que me regreso. ¿Qué fue lo que me faltó? El ley de ISR. Me faltó el reciclo de personas morales. Este reciclo deroga al régimen simplificado de personas morales que también existían anteriormente en la ley de renta hasta antes del 2022. ¿Cuáles son sus principales características? Característica número 1, el tope máximo son 35 millones de pesos. Es decir, está hecho para personas morales de hasta que tengan ingresos acumulables para efecto de renta de hasta 35 millones de pesos. Número 2, no hay coeficiente de utilidad. Es decir, no presentas tus pagos provisionales conforme al coeficiente de utilidad y los vas a presentar conforme a flujo. Es decir, lo que yo vaya cobrando, le voy a aplicar la tarifa del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Y por último, pagos provisionales, nos permite un mayor porcentaje de deducción en lo que viene a ser en inversiones. Esas son las principales diferencias. De ahí en más, no hay tasa preferencial, no hay un supuesto que digamos, wow, voy a tener muchos beneficios. Quizás se disminuyen algunas declaraciones disminuyen, pero de ahí en más no hay algo que valga la pena como en el régimen simplificado de confianza de personas físicas. A lo mejor para personas morales hubiera estado adecuado que nos hubieran dado una tasa preferencial, ¿no? En vez de pagar el 30%, que nos dieran el 20, 25%, como se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos hay tarifas progresivas en lo que viene a ser en cuanto a tus ingresos, porque allá sí entienden que hay una enorme diferencia entre personas que ganan menos de X cantidad y personas que ganan arriba de esa cantidad. Quizá alguna de las otras cosas que nos hubiera sido muy útil es que nos hubieran permitido la deducción del 100% de todas nuestras inversiones. Tampoco sucedió. Los porcentajes, la diferencia entre el régimen normal y el régimen simplificado de confianza es muy poca, son razón de 3 o 4 puntos porcentuales por año. Realmente pues tampoco es mucha la diferencia, ¿no?
Yo la verdad, lo único que yo le veo de beneficio es que no presentas pagos provisionales conforme a coeficiente de utilidad, pero si tu coeficiente de utilidad es muy bajito, pues ¿para qué me cambio? Pues mejor me quedo donde estoy. Esa es mi opinión, ¿eh? Y lo que yo considero que es la parte más importante de esta reforma fiscal, que es Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación. ¿Qué hubo de cambios? Vamos iniciando. Lo que viene a ser sellos digitales, certificado de sellos digitales. Hay que recordar que el certificado de sellos digitales es un complemento de nuestra firma electrónica avanzada que nos permite timbrar las facturas, los comprobantes fiscales. Ahorita vamos a ver qué fue lo que se cambió ahí. Vamos viendo lo que viene a ser responsabilidad solidaria. ¿Por qué es conveniente ver responsabilidad solidaria? Porque hay algunas planeaciones, sobre todo de contingencia, que tienen que cambiar. Ya no las podemos abordar en el mismo sentido. Número 3, la compensación de saldos a favor derivados de estímulos fiscales. Número 4, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de las personas mayores de 18 años. Se especuló mucho sobre es que ya me van a cobrar, es que ya me van a meter a la cárcel si no me doy de alta, etcétera, etcétera. Vamos tocando ese tema, no es así. Las declaraciones informativas del beneficiario controlador. Y algo que me parece terrorífico, las visitas domiciliarias para que tienen como consecuencia decretar la simulación de actos jurídicos. Ok, certificado de sellos digitales. En el certificado de sellos digitales hay que recordar que sirve para que nosotros podamos timbrar las facturas. Cuando se hizo en el 2000, esto viene desde el 2008, cuando se inició con el certificado de sellos digitales, la firma electrónica y esas cosas, pues se preveía hacer las cosas más rápido, evitar la circulación de comprobantes fiscales falsos o apócrifos. Ojo, no que simulen operaciones inexistentes, eso es otra cosa. Y hacer más eficiente la recaudación de impuestos. Pero entonces el fisco se dio cuenta que tenía un arma súper importante aquí. Porque si yo te cancelo sellos digitales, yo como fisco, si te cancelo a ti, contribuyente, tus sellos digitales, te quedas sin facturar. Te quedas sin poder timbrar los comprobantes fiscales, tus comprobantes fiscales. Si no puedes timbrar tus comprobantes fiscales, ¿a quién le vas a vender? Nadie te va a comprar, porque no puedes emitir factura. Ok. En términos de restricción de sellos de certificados de sellos digitales hay dos artículos. Está el artículo 17H y está el artículo 17H bis. El artículo 17H te habla de la cancelación del certificado. El 17H bis te habla de la restricción temporal del certificado. Es decir, si te aplican el artículo 17H, pues ya no puedes emitir factura. Así de sencillo, tienes que solicitar un nuevo certificado. Pero si estamos hablando del 17H bis, te cancelan temporalmente el uso de ese certificado hasta que aclares tu situación fiscal o presentes un escrito diciendo, oye, yo no hice lo que tú me estás diciendo que hice. Ok. Enajenación de bienes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si el Servicio de Administración Tributaria te quiere hacer cumplir con tus obligaciones fiscales, tendría que iniciarte facultades de comprobación. Eso bajo una teoría tradicional del derecho tributario. Ahora lo que está pasando es que te cancelan sellos digitales o te restringen el uso del sello digital.
La cancelación de sellos digitales es básicamente cuando pues ya no puedes usar. ¿Cuándo es? Pues cuando te mueres, cuando la sociedad se liquidó, cuando la sociedad se escindió, cuando se fusionó con otra, cuando cambia de residencia fiscal o cuando te me trepan al artículo 69B o 69B bis del Código Fiscal de la Federación. El 69B, todos lo sabemos, es tráfico de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, mientras que el 69 bis es la transmisión indebida de pérdidas fiscales entre empresas de un mismo grupo. Y también te van a cancelar tus sellos digitales cuando pierdas el procedimiento de aclaración del artículo 17H bis. Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad? La autoridad se está concentrando en el 17H bis. ¿Y cómo se está concentrando? Nos aumentó los supuestos de restricción temporal de sellos digitales. ¿Cómo que no los aumentó? Sí, nos los aumentó en lo siguiente. Si tienes alguna multa, no te dice varias, te dice una. Con una o más infracciones te voy a suspender temporalmente, te voy a suspender temporalmente el certificado. Sí, pues obviamente si eres un EFO o eres un EDO, pues también te voy a suspender temporalmente tus sellos digitales. Si tienes créditos fiscales firmes sin garantizar, si eres un contribuyente que está como no localizado. ¿Qué otra cosa? Tengas una sentencia de que cometiste un delito fiscal. Me falta una muy importante. Este artículo, el 69 del Código Fiscal de la Federación, señala dos tipos de personas, el EFO y el EDO. El EFO es el que emite la factura. El EFO es la empresa fantasma. El EDO es principalmente la persona que sí existe y que compra la factura. Entonces, cuando se inicia el procedimiento del 69, el EFO, pues allá tiene su procedimiento. Pero cuando finaliza el procedimiento del 69, el EDO tiene 30 días para acudir ante la autoridad fiscal a acreditar la materialidad de las operaciones. Es decir, que lo que viene en la factura sí existió y que sí me lo prestaron o me lo suministraron. Pero la Suprema Corte de Justicia, mediante demasiadas jurisprudencias, ha establecido de una y otra vez, de forma reiterativa, el contribuyente puede acreditar la materialidad de las obligaciones de las operaciones en dos momentos. Uno, aquí, en el propio 69, o dos, cuando le ejerzan directamente facultades de comprobación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos la mayoría de los abogados? Pues la mayoría de los abogados decimos, pues espera que te caigan. ¿Para qué vas a ir a acreditar la materialidad de las operaciones? Pues espera que te caigan. Ahora ya no, ahora nos están diciendo, si tú no compareces en el plazo de los 30 días, ¿qué va a pasar? Te voy a restringir temporalmente el certificado digital, de sello digital. Y no puedes facturar. Ok. Pero esto no queda ahí. ¿Se acuerdan de la persona? ¿Se acuerdan de la personita? No vamos poniendo que la personita es el empresario. Y el empresario es miembro de una sociedad anónima y vamos poniendo que es miembro de otra sociedad, ¿no? O ponle otras dos, no importa. Ponle las que quieras. Supongamos que esta persona, el empresario, que es socio de esta y de esta, cae en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 17H bis. Adivina qué le va a pasar a todas las personas morales de las que forma parte. También le van a suspender los sellos digitales. Y número dos, suponte tú que esta empresa de aquí esté en alguno de estos supuestos de la restricción de la restricción temporal de sellos digitales. ¿Qué le va a pasar? Como esta persona también forma parte de estas dos, no solamente de la que está sancionada, también le van a suspender la utilización del certificado de sellos digitales a estos dos.
Ojo, aquí no aplica el concepto parte relacionada, aquí aplica el concepto de influencia significativa. Para que se apliquen estos supuestos que nosotros estamos hablando, se necesita que esta persona, que aquí yo puse una persona física, pero también puede ser una persona moral, tenga respecto de las demás el 80% de las acciones, o tenga acciones especiales que le permiten tomar decisiones en asambleas o en el órgano de administración. Si esta persona tiene esta característica, si le pasa algo a una de las que tenga relación o le pasa algo a él, todo el grupo va a sufrir las consecuencias porque a todo el grupo le van a cancelar, le van a suspender el certificado de sellos digitales. Aquí está hay un procedimiento, es un procedimiento seguido en forma de juicio, donde cuando tú presentas la aclaración, se te restituye de forma temporal en el uso de tu certificado, pero lo tienes que substanciar. Si lo llegas a perder, contra eso procede el juicio contencioso administrativo y después el juicio de amparo directo. No puedes acceder directamente al juicio de amparo indirecto aquí. Ojo ahí, porque recordemos que en la materia de amparo hay un principio de definitividad, artículo 107, fracción tercera, me parece, tercera o cuarta de la Constitución, que nos habla de que antes de acudir al amparo se deben agotar los medios ordinarios de defensa, en virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, nulificado o dejado sin efectos. En el caso de la restricción temporal, la aclaración, la Suprema Corte ya dijo que se considera un medio ordinario de defensa. Entonces lo tienes que agotar. Y pues ya. Queríamos más, pues. Hay que tener mucho cuidado con estos supuestos. Todos estos son nuevos, en la restricción temporal. Luego, tenemos la responsabilidad solidaria. En la responsabilidad solidaria nos metieron dos supuestos nuevos. Supuesto número 1. Los responsables solidarios de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Cuando viene una persona, vamos suponiendo un turista, y viene y compra un tiempo compartido, pues el turista viene, pues se baña en las playas de Cancún o en Los Cabos o donde tú quieras. Viene, se baña y se va. No tiene sucursal, no tiene fuente de riqueza, no tiene absolutamente nada. Pero ¿qué pasa cuando esta persona extranjera vende su tiempo compartido y se lo vende a otro mexicano o a otro extranjero? Entonces sí tiene una fuente de riqueza y hay que pagar impuestos. Entonces, pero como esta persona es un residente en el extranjero, a lo mejor nomás vino una vez y nunca se volvió a parar en México. Pero ¿qué pasa? ¿Quién hace la venta? Generalmente es un intermediario, son los famosos brokers. Ah, bueno. Pues si el residente en el extranjero, al momento de que me vende su tiempo compartido, hablo de tiempo compartido como un ejemplo burdo y rápido, pero aplica para cualquier operación. Si el residente en el extranjero, al momento de que vende su propiedad en México, no me paga impuestos, adivina quién me lo va a pagar. Me lo vas a pagar tú, representante en México. Tú, el que hizo el contrato, tú, el que hizo la venta, tú, el que apareces en el contrato, el que aparece en la escritura, siempre y cuando, obviamente, seas mexicano o extranjero con un establecimiento permanente en el país. Responsabilidad solidaria 2. Bueno, de las nuevas hay como, me parece que son como 20 supuestos. La segunda que se insertó fue la correspondiente a la adquisición de negociaciones. ¿Qué era lo que sucedía? Voy a poner otra vez la SA. La SA le iniciaban facultades de comprobación a la sociedad anónima y terminaba la facultad de comprobación. A la sociedad anónima le imponían un crédito fiscal de 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, yo no, lo que se hacía mucho, me dicen, que se creaba otra sociedad anónima con los mismos socios o los mismos representantes legales. Y esta sociedad anónima se subrogaba todos los derechos y todas las obligaciones, es decir, las asumía.
Y entonces esta sociedad anónima, la que traía la fiscalización, dejaba de operar. La mandábamos a la congeladora y medularmente dejaba de hacer este tipo de operaciones hasta que cuando llegaba el fisco a ejecutar el crédito fiscal, decía el fisco, oye, pues págame mis 10 millones de pesos. Uy, adivina qué, aquí ya no hay nada. Te voy a embargar cuentas bancarias, te voy a embargar la negociación, te voy a embargar las acciones, te voy a condenar al infierno. Pues haz lo que quieras en esta. Yo ya estoy operando acá. Bueno, pues el fisco se dio cuenta de eso y dijo, no, a ver, a partir de este año, si yo encuentro que hay una sociedad anónima, con otra persona moral, con identidad de socio, responsabilidad o representantes legales, aquí hay adquisición de negociación y por lo tanto responsabilidad solidaria entre ellas dos. Pero no solamente ahí, también si esta segunda sociedad que fue constituida después, ojo con el supuesto normativo, que fue constituida después, tiene los mismos activos, tiene los mismos derechos, tiene el mismo personal, se encuentra en el mismo domicilio que la anterior, entonces hay responsabilidad solidaria. Ojo, la responsabilidad solidaria tiene un límite en este supuesto. ¿Cuál es el límite? El valor de la negociación del responsable principal. El problema para el fisco va a ser evaluar el valor de la negociación, porque si estamos hablando de la responsabilidad solidaria se tiene que hacer, ay, perdón con la cámara, la responsabilidad solidaria se tiene que hacer a posteriori, es decir, muchos años después, cuando esta sociedad ya no valga nada. ¿Cómo vas a evaluar algo en el futuro? A lo mejor con los estados financieros del pasado. Digo, no sé, se me suena muy difícil que eso funcione, pero ahí está. Luego, ¿qué más? Estímulos fiscales. Hay muchos estímulos fiscales. ¿Qué es un estímulo fiscal? Un estímulo fiscal es un costo fiscal, le llaman los presupuestaristas, donde el Estado renuncia a cierto ingreso por parte de los contribuyentes a efecto de estimular ciertos sectores productivos que para él son muy importantes. Por ejemplo, hay un estímulo fiscal para transportistas, hay un estímulo fiscal para hidrocarburos, hay un estímulo fiscal para obras de teatro, que digo que es una grosería, pero existe, y ese tipo de cosas. Se dio cuenta el fisco de que había muchos estímulos fiscales que tenían derecho ciertas personas, voy a poner otra SA, pero que no tenían flujo. Entonces, traían irregularidades por 10 millones de pesos. Ojo, no estoy hablando de crédito fiscal, sino que traía observaciones. Pero la sociedad anónima trae de estímulos fiscales, trae 5 millones de pesos. Entonces, el fisco dijo, ¿por qué nos esperamos hasta la determinación del crédito para que me puedas acreditar lo que viene a ser tus saldos compensar tus saldos de estímulo fiscal con el crédito fiscal que me estás debiendo? Vámonos haciendo antes del oficio de la última acta parcial, del acta final de visita y antes del oficio de observaciones. Y así nos ahorramos todos mucho camino. Y además estableció de que estos estímulos fiscales solo los puedes agotar en el año que se originaron, no te los puedes llevar ya al futuro. ¿Qué sucedía? Sucedía que muchas personas agarraban el estímulo fiscal y lo metían como una bolsita. Oye, lo del 2017 lo acumulo, 2018 lo acumulo, 19 lo acumulo, 20 lo acumulo, y en el 21 me salió un saldote a favor, un saldote a pagar. ¿Sabes qué? Agarro todo el estímulo fiscal que traía de los años anteriores y con eso te acredito. Ya no se puede hacer eso. Y número 2, solo es para impuestos a cargo. Es decir, solamente para impuestos propios. No puedes asumir la responsabilidad de pago, no puedes pagar por otra persona, tiene que ser por contribuciones a tu cargo. El IRF sale de personas mayores de 18 años. Pues sí, nos vamos a ir todos al infierno. No va por ahí. Lo que el legislador realizó
fue que lo que el legislador realizó fue de que está consciente que hay muchas personas mayores de 18 años o que cumplen la mayoría de edad y que necesitan un registro federal de contribuyentes como para sacar tu cédula profesional, para inscribirte a la escuela. En algunas escuelas te piden registro federal de contribuyentes. Incluso para sacar algunos permisos, te piden tu registro federal de contribuyentes, no importa que no tengas actividades económicas. Yo estoy de acuerdo con ustedes de que yo estoy obligado a inscribirme al registro federal de contribuyentes solo cuando yo tenga actividades económicas. De lo contrario, yo no tengo por qué inscribirme al registro federal de contribuyentes. No obstante, esto se puso como opción. ¿Qué pasa si no voy? No pasa absolutamente nada. No tienes que ir a hacer cola. Solo si necesitas tu registro federal de contribuyentes, ve y sácalo. De hecho, en el propio Código Fiscal y en la propia exposición de motivos se estableció este supuesto. No traerá aparejado ningún tipo de sanción. No hay multas, no hay sanciones administrativas, mucho menos está la configuración del delito de defraudación fiscal equiparada del 110 por no inscribirte al registro federal de contribuyentes. Beneficiario controlador. Déjenme, estoy el dato bien de esto. 32. Esto está en el artículo 32B. ¿En cuáles? En el BIS. No, en el TER. En el Cuarter y en el INCUES, o sea, el quinto. Ahí está estas obligaciones del beneficiario controlador. Básicamente, esta obligación, si bien es cierto, dice que para cualquier figura jurídica o contrato, básicamente esto va para un tipo de figura jurídica, que se llaman fideicomisos. Ojo, dije principalmente, pero también aplica para personas morales, sociedades. Aplica para contratos, aplica para asociaciones de participación, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo hicieron para fideicomisos. ¿Qué pasa en un fideicomiso? En un fideicomiso hay una persona o personas que son titulares de ciertos bienes o derechos y que lo aportan, lo transmiten en propiedad a un banco que se llama la fiduciaria para que lo administre y realice ciertas cosas o las instrucciones de los fideicomitentes. Con el resultado de esta administración, pues tienen que beneficiar a los fideicomisarios, que son las otras partes, y que pueden ser los propios fideicomitentes o puede ser una persona extraña. Lo que pasaba con los fideicomisos es como era un contrato, pues básicamente toda la información se mantenía en secreto. Ahora ya no. Los fideicomisos, a través de la institución fiduciaria, tienen que identificar al beneficiario controlador. Y no nomás los fideicomisos, repito, también estos de acá. ¿Cuál es el beneficiario controlador? El que recibe los beneficios de la figura o la institución jurídica. Los tienes que identificar. ¿Le tengo que mandar informes al fisco? No. Solo identifícalos, ármales un expediente y que Dios te ampare que nunca te caigan. Punto. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué se hizo esto? Sí, esto se hizo por la prevención del lavado de dinero. Si tú ya eres una persona sujeta a este tipo de operaciones o este tipo de régimen de PLD, pues solamente agárralo de PLD y sácale una copia y mételo de beneficiario controlador, no hagas gran cosa. Solo que manténlas ahí en tus archivos. ¿Por qué? Ok, ya tengo esta facultad de control. ¿Y qué? ¿Y qué está bonita? No, la podemos fiscalizar. En el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación se crearon las fracciones 12ª y 13ª. La 12ª me habla de visitas domiciliarias específicas para revisar esto. Y la fracción 13ª me habla de revisiones de gabinete específicas para revisar esto. No tienen otro propósito más que revisar que tengas armado el expediente donde identificas al beneficiario controlador de la figura jurídica que me digas. Esto sobre todo, ¿para quién? Para fedatarios y para instituciones de crédito.
¿Por qué para fedatarios y para instituciones de crédito? ¿Dónde pasamos una escritura constitutiva de una sociedad? Ante un fedatario. ¿Dónde pasamos un contrato donde yo constituyo un fideicomiso ante una institución de crédito? Entonces, ellos sobre todo tienen que mantener esta información. Pero en mi opinión, si yo fuese el órgano de administración de una sociedad, yo también armaría mi expediente de beneficiario controlador. No tiene mayor ciencia, es la identificación, comprobante de domicilio, dónde vive, sus generales y una certificación por parte del órgano de administración de que efectivamente esta persona le dijo que era esta persona. No necesitas más. Ten mucho cuidado, porque estas visitas domiciliarias nuevas se van a substanciar conforme a las visitas domiciliarias del artículo 49. Las visitas domiciliarias del artículo 49 son las que se hacen principalmente para verificar el ingreso de las mercancías de procedencia extranjera en el país, bueno, la legal estancia, perdón, para verificar la expedición de comprobantes fiscales, el de membretes, el de la verificación de domicilio, etcétera, etcétera. ¿Qué te van a entender? No te van a avisar. Van a llegar un día y te van a pedir estos expedientes. Los tienes que mostrar en ese momento. Si no los muestras en ese momento, estás incumpliendo y las multas son carísimas. Empiezan en 1,5 millones de pesos. Entonces, yo te recomiendo que tengas armado el expediente. Te lo voy a repetir, no tiene mayor ciencia, solamente lo que te acabo de decir. Y las revisiones de gabinete, ahí sí te van a requerir la información, te van a dar un plazo, ahí ya puedes armar la información, ya le podemos jugar un poquito al asesor, pero en las visitas domiciliarias específicas no. Ten mucho cuidado ahí. Yo por eso mejor armaría los expedientes desde un principio. Y otra de las cosas que también hay en Código Fiscal de la Federación es que sí, ya nos pueden iniciar el procedimiento administrativo de ejecución vía notificación por buzón tributario, porque pues, nos notifican por buzón tributario que tenemos un crédito firme, que le debemos al fisco, en pocas palabras, y que tenemos que pagarle. Y como no le pagamos, pues nos va a embargar. ¿Qué nos embarga mediante buzón tributario? Lo que a todos nos duele, y nos duele muy feo. Cuentas bancarias. Número 2, bienes muebles. No, bienes inmuebles. Número 3, acciones. Número 4, certificados de depósito. Entonces hay que tener cuidado también de estar al pendiente del buzón tributario para efecto de nosotros poder ejercer nuestros medios ordinarios de defensa. Por último, y sé que todos tienen muchas cosas que hacer, la visita domiciliaria de simulación de actos jurídicos. Esto se metió en el artículo 42B del Código Fiscal de la Federación. Y se crea el artículo 42B. A ver, ¿no me creas? Sí. La simulación de actos jurídicos es toda una doctrina en materia de obligaciones civiles, donde estamos hablando de un acto aparente, de un acto simulado, de la intención verdadera de las partes, etcétera, etcétera. La autoridad fiscal durante los últimos 6 o 7 años, y algunos tribunales le han comprado la idea, y por no decir la segunda sala de la Suprema Corte, le han comprado la idea de que es lo mismo una operación simulada, una operación apócrifa, una operación inexistente y una falsificación de documentos. Nos han hecho creer que es lo mismo, pero no es lo mismo. En la simulación de actos jurídicos hay un acto aparente y un acto verdadero. El acto verdadero es la intención de las partes. Yo le quiero regalar mi iPad, se la quiero regalar a mi vecino. Pero para que mi esposa no me vaya a regañar, porque me va a preguntar, ¿y tú por qué le andas regalando cosas al vecino? Ah, pues le digo que se la vendí y hacemos como que me pagó, pues me pagó 10,000 pesos y luego yo voy con el vecino y nos ponemos borrachos viendo el partido de México en la noche y le doy sus 10,000 pesos. Entonces, quisimos aparentar que hubo una compraventa cuando en realidad hubo una donación. Es lo mismo aquí. Es esta visita domiciliaria de simulación de actos jurídicos. Gracias a Dios, solo se va a dar en un tipo de operaciones. ¿Cuáles? Partes relacionadas. Por eso es muy importante cuidar esto de las partes relacionadas. Ya no es tan sencillo, hay que tener cuidado y hay que tener la materialidad de cómo llegamos a un precio con las partes relacionadas, ¿no? Otra de las cosas, solo
puede ser resultado de facultades de comprobación. ¿Cuáles son las facultades de comprobación? Hay 3, nada más: revisión electrónica, revisión de gabinete y visita domiciliaria, no hay más. Es que hay visita domiciliaria para corroborar el debido, la expedición de comprobantes fiscales. Sí, pero es en principio que es visita domiciliaria, ¿va? Sí, solamente 3. Y de esas 3 se reparten todas las demás. Por ejemplo, una cancelación de sellos o una suspensión temporal de certificados de sellos digitales no es una facultad de comprobación. Dice la Suprema Corte que es una facultad de gestión. No sé dónde la vio. Y el artículo 69, por ejemplo, de las operaciones inexistentes, tampoco es una facultad de comprobación. También dice la Corte que es una facultad de gestión. Tiene que estar fundado y motivado. Digo, es obvio, ¿va? Pero ¿a qué me refiero con esta fundamentación y motivación? Me refiero a que la autoridad fiscal, al momento de que diga que es un acto jurídico simulado, me tiene que determinar 2 cosas. El dolo de que se quiso simular. ¿Cuál fue el acto simulado? ¿Cuál fue el acto aparente? ¿Y cuál es el beneficio fiscal que se obtuvo al realizar esta simulación de actos jurídicos? Lo cual, lo digo con mucha honestidad y mucha sinceridad, va a estar en chino. No creo que ninguna autoridad lo pueda hacer. Pero bueno, ahí están lo que viene a ser este supuesto de fiscalización de operaciones simuladas. Ojo, es el único que existe en toda la legislación fiscal. Hay otro concepto que también a la autoridad le gusta utilizar mucho, que es que es el beneficio, que es la razón de negocios. Dice, cualquier operación que crezca razón de negocios, yo te lo voy a reclasificar y te voy a decir qué fue lo que pasó. ¿Ok? Está bien, está previsto en la norma. El problema es que la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley expresamente le faculta. La razón de negocios es un concepto previsto en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que se insertó en la reforma fiscal del 2019. Y este procedimiento para decir que la operación carece de razón de negocios, no lo pueden aplicar. Y no lo pueden aplicar porque el segundo párrafo de ese artículo 5A establece que la determinación de que si carece o no carece de razón de negocios una operación, solo la va a realizar un comité integrado por la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria. Y adivina qué, ese comité no existe, no se ha formado. Por lo tanto, no te pueden aplicar la razón de negocios o la falta de razón de negocios. Sí, estoy de acuerdo contigo. Se ha insertado en muchas partes de la reforma fiscal, se ha insertado en muchas partes de la legislación, pero no por eso tenemos que tener terror. Hay que analizar las cosas con objetividad y saber qué pueden aplicar y qué no pueden aplicar. De las cosas que yo te dije sobre el beneficiario controlador, sobre la restricción temporal de sellos digitales, ahí sí hay que poner atención. ¿Por qué hay que poner atención? Porque si me restringen sellos digitales en lo que restauramos los sellos digitales, pueden pasar meses o a veces años. Ya nos ha tocado que han pasado años. La empresa literalmente se muere porque no puede facturar. No puede ni siquiera timbrar la nómina. Entonces, es muy importante mejor no nos metamos aquí. Mejor cumplir con las obligaciones, ahí te van las informativas, ahí te van las declaraciones. Una de las cosas que se me olvidaba, discrepancia entre ingresos en cuentas bancarias y lo declarado. Que esa ya existía, me podrían decir, pero no solamente la discrepancia absoluta, sino que errores. Ahora la autoridad nos va a decir que nos equivocamos en la suma, en la resta o en lo que tú me digas. Pero bueno, digo, hay muchas cosas más. Yo creo que vamos a ir abordando tema por tema durante el transcurso del año. Sí me gustaría agarrar uno nada más del 42B, sí me gustaría agarrar uno nada más del 32B, sí me gustaría también agarrar el del 17H bis, que es muy importante conocerlo para efectos de no cometer algún error. Y algunas otras figuras jurídicas que también están por ahí. En materia de hidrocarburos, las gasolineras les impusieron un montón de obligaciones. Controles volumétricos, que estén buenos los controles volumétricos, que sirvan los controles volumétricos, que acredites que sirven los controles volumétricos. Si no le pruebas eso a la autoridad, las sanciones son muy graves y pueden terminar en la cárcel, pueden terminar en que te quitan la autorización para vender gasolinas, pero es un tema en específico que la verdad sí me gustaría abordar en una conferencia puntual. No sé si hay alguna pregunta, ninguna.
Ujú. Ok, si excedes de 900,000 pesos en agapes, sí, vas a tener que ver, no pagas sobre todos tus ingresos, solamente pagas sobre el excedente de esos 900,000 pesos, no pagas sobre todo. Del beneficiario controlador, pues sí, también sí lo podemos hacer nosotros, no armar propiamente el expediente en sí, sino dar las directrices de cómo se tendría que armar el expediente. Eso sí lo tendremos que hacer. Y pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y ahí les estamos avisando del siguiente.